La literatura se ha ocupado del hecho de comer o de no comer, del hambre, de estar a hitos o del ansia no solamente física de la alimentación desde el principio de los tiempos. Quizás por la capacidad evocadora que tiene el lenguaje, que hace que en un momento determinado creamos que estamos oliendo o que estamos comiendo, aunque esos alimentos se encuentren muy lejos. De hecho, aquí está ya. La comida es precisamente una de las necesidades más urgentes que queremos o que necesitamos satisfacer, y por otro lado es una de las que se puede engañar a través del deseo y a través de la palabra. Quiero que tengáis en mente un pequeño fragmento de una novela de Manuel Rivas, El lápiz del carpintero, en el que unos pobres prisioneros durante la guerra civil se encuentran pues constreñidos en un espacio, en una prisión muy estrecha y en la que están pasando muchísima hambre. Y hay un momento en el que el profesor, el poeta, el escritor empieza a evocar un alimento y comienza a decirles si son capaces de saborearlos. Hace toda una comida, ¿no? En esa comida que además acaba hablando de filloas y acaba hablando de alimentos muy sofisticados, pero comienza arrancando con la comida del campo, la comida preferida de cada uno de esos pobres desdichados. Es una delicia y finalmente tienen la sensación de haber acabado totalmente saciados, ¿no? Yo creo que esas historias, ese ¿qué me comería yo ahora?, es universal, aunque muchas veces lo asociamos precisamente a lo español, de estar comiendo, estar hablando de comida cuando todavía se está comiendo. Pero lo podemos encontrar en ecos muy antiguos. Yo alguna vez he pensado que cuando los antiguos, los primeros seres humanos, los primeros artistas, reflejaban bisontes y gacelas en las paredes de las cuevas, no solamente estaban invocando la caza, sino que en cierta medida estaban pensando en comer, estaban pensando en lo rico que sería el hígado de ese bisonte, en lo sabroso que estaría el chuletón de gacela, o en de qué manera los dioses podían satisfacer el hambre de esas mesas primitivas y de esos seres humanos que necesitaban en aquellos momentos grasa, proteína, hidratos, exactamente lo mismo que nosotros mismos necesitamos. Esa huella, de hecho, de qué comer y de no comer se ha reflejado en muchos de los cuentos de hadas. En los cuentos maravillosos nos encontramos con el miedo a que nos devoren, con el miedo a que nosotros mismos acabemos siendo comida. Los ogros comen las carnes más delicadas, particularmente la de los niños. Los dragones acaban también comiendo la carne de doncella. Nadie quiere carnes correosas, ¿no? De hecho, cuando hay algún lobo o se presenta algún peligro en mitad del camino y hay un incauto viajero que pasa, lo primero que le dices: no, pero yo no te voy a gustar, he estado demasiado tiempo a la intemperie, mi piel es gruesa, yo estoy ya... Pero no te preocupes, que esa es, por ejemplo, la historia que a veces atrae a las cabritillas o les permite ganar tiempo a los animales o a los humanos mayores, diciéndoles: no te preocupes, que yo te traeré toda una escuela de niños, o te traeré unos cabritillos, o te traeré unos pollitos, que esos sí que de verdad están ricos. Y lo curioso es que el ogro, el dragón o el lobo, generalmente, con tal de comer mejor, es capaz de no comer en ese momento, ¿no? Tiene hambre, pero sobre todo lo que tiene es el ansia de algo más rico, más delicado o más sabroso. De hecho, cuando pueden elegir, escogen siempre el bocado refinado. Y muchas veces esa es precisamente su perdición. Creo que bueno, hay muchos cuentos en los que nos hablan de engordar o de adelgazar niños, nos hablan de cómo escupen sus huesitos, nos hablan de mil cosas terribles enfocadas a que los niños no se fiaran de los desconocidos. Pero creo que el que refleja mejor eso es un cuento muy antiguo. Dicen que su origen es centroeuropeo, principalmente alemán. Desde luego se recoge muy pronto en Alemania, que es el de La casita de mazapán. Para nosotros ha llegado como la casita de chocolate. En la casita de mazapán se reúnen todos los sueños húmedos, o más bien los sueños dulces de cualquier niño que tenga hambre, ¿no? Y además, dependiendo de cuál sea la fantasía de quien lo narra, nos podemos deleitar, como luego veremos que se hace en muchas de las narraciones, con la descripción detallada de si, por ejemplo, el techo estaba hecho de mazapán cubierto con pequeñas obleas de chocolate, si había barrotes que estaban hechos y tallados con caramelo, si cada una de las piedrecitas que adornaba el jardín en realidad eran almendras, y si son garrapiñadas mejor,
si nos encontramos además con bastones blancos y rojos hechos con... Es decir, ahí depende mucho de hasta dónde llegue vuestra fantasía y vuestra hambre en esa ocasión, ¿no? Las puertas hechas de bizcocho y las ventanas y las contraventanas hechas de oblea, cualquiera de los tiestos que están hechos con turrón pero rellenos con cacao y bueno, en fin, no sé, yo eso después de este directo vamos a tener todos hambre. Es muy interesante eso porque en realidad es todo una ficción. Con toda esa casa a la que los niños llegan y empiezan a darle un mordisquito porque están muertos de hambre, porque su propia familia los ha abandonado en el bosque, porque la primera vez les echaron piedrecitas para encontrar el camino y la segunda vez un mendrugo y fueron las palomas y los pájaros los que se comieron el propio mendrugo y por lo tanto no encontraron el camino de vuelta. Los pobres niños, en medio de toda esa exaltación de la comida y del apetito, lo único que quiere la bruja es comerse a Hansel, ¿no? Al niño, al que en ese caso es el miembro de la familia junto con el padre más valorado, mientras que emplea a la niña, a Gretel, como una criada. La niña cada vez adelgaza más y el niño en cambio engorda porque le va dejando todas las sobras y lo va sobrealimentando con todo tipo de comida, como si fuera un cerdo, como si fuera algo de lo que un capón, con lo que después pueda alimentarse. Ya sabemos que la bruja acaba recibiendo su propia medicina y acaba precisamente en un horno o en un caldero, que es donde tienen que acabar todos aquellos que quieren abusar y comerse a los propios niños. En muchos de los cuentos de hadas encontramos también una alusión a alimentos maravillosos. Alimentos que luego, por ejemplo, en el caso de Lewis Carroll, Alicia empleará para convertirse en una super Alicia gigante, monstruosa, que no sea capaz de salir de una casa, o en una mini Alicia chiquitita, dependiendo de qué es lo que come o de qué es lo que bebe. Las propiedades mágicas no solamente estaban en agrandar o en empequeñecer a una niña como Alicia, sino que también en muchas ocasiones y también ahora se les atribuyen características mágicas. Sobre todo por magia simpática, es decir, si comes alimentos muy blancos, tus dientes y tu piel serán muy blancas. Si en cambio, que generalmente además serán los más refinados, ¿no? Si en cambio estás comiendo pan negro, tus dientes volverán negros, tu piel se volverá negra, tu alma se volverá negra. Es esa especie de oporofobia, de miedo a la pobreza, de pánico a acabar pasando hambre, necesitado estar identificado en la clase social equivocada. Hay muchísimos tabús respecto a la comida, dependiendo de quién puede cocinarla, de quién puede consumirla e incluso respecto a los propios alimentos. Por ejemplo, la Biblia, en el Antiguo Testamento, dedica el Levítico 11 a hablar de los alimentos puros o impuros. Aunque nosotros procedemos de esa tradición, yo creo que en estos momentos casi nadie sabe cuáles eran los alimentos puros o impuros en esa época. De hecho, además hay miles de excepciones, ¿no? Porque se supone que los rumiantes de pezuña hendida se pueden comer menos, por ejemplo, el cerdo, por ejemplo, la liebre, por ejemplo, el dromedario. No se puede comer tal cosa. Tampoco se puede comer ningún reptil. Tampoco se puede... Es decir, hay muchas normas. Según algunos expertos, tiene que ver más con las condiciones sanitarias en las que se podían encontrar esos alimentos, en las condiciones en las que se escribe y cuando se escribe ese libro, que a tabús reales, ¿no? En ocasiones tenía que ver también con la propia fealdad del animal o con su asociación con las fuerzas oscuras, demoníacas o al contrario, animales que tenían una visión más positiva. Nosotros mismos, dependiendo de cuál sea nuestro contexto cultural, comemos o no conejo, comemos o no cuy, ratón de Indias, ¿no? O conejillo de Indias, comemos o no caracoles, comemos o no insectos, ¿no? Y es muy curioso porque eso es 100% educacional, dependiendo de aquello que nos han acostumbrado a comer o que nos han dicho que es tabú o que puede ser venenoso, como en el caso de las setas, o que en nuestra familia, en nuestra religión, en nuestro entorno no se come, no se come. Además somos tremendamente fieles a la comida. Es muy complicado el que seamos capaces de romper ese tabú. Incluso en los alimentos nuevos tardan muchas veces en implantarse, cada vez menos, ¿no? El sushi tardó menos que la pizza tardó menos posiblemente que los alimentos que traían de América y el poke ha tardado menos que el sushi. Homero, o aquellos centenares de autores que fueron Homero, nos hablan en la Odisea de determinados hábitos alimentarios. El primero, y muy enraizado con la idea de los ogros, es la del cíclope que se quiere comer
a Ulises, pero no es el único caníbal, bueno, no caníbal, antropófago, no es el único. Los lestrigones, por ejemplo, son también bichos a evitar. Y por otro lado, en ese devenir que va teniendo el rey de Ítaca, va a recalar en la isla de los lotófagos. Los lotófagos se alimentan de la semilla del loto, que es un manjar delicioso. El gran problema es que pierden la memoria, se quedan allí a gusto, se quedan hechizados en una especie de neblina en la que no existe ni presente ni pasado, ¿no? Y con eso pierden precisamente la identidad. Hay que escapar también de la Isla del Loto, que por cierto aparece en una de mis novelas, en Diabolus y Música, porque Isla del Loto fue durante muchos años una magnífica cafetería y pastelería de Bilbao, en Gran Vía, donde algunas meriendas mientras esperaba el conservatorio me he comido yo. Y aparece también en homenaje en esa novela. Melocotones helados es posiblemente mi novela más gastronómica, en la cual los protagonistas son pasteleros y están intentando recuperar una antigua receta, la de los melocotones helados. Los lotófagos no logran retener a Ulises. Ulises tiene que continuar y pasar por la isla de Circe, que le intentará retener con todos sus encantos, hasta llegar a su tierra, a Ítaca. Cuando llega allí se encuentra con una situación dramática. Esa situación es que su casa, su palacio, está tomado por los pretendientes, que no solamente pretenden, como buenos pretendientes, el casarse con la reina, con Penélope, que teje y desteje cada día en un intento de pactar con el tiempo. Ya han descubierto su estratagema y por lo tanto la han forzado, están dándole un ultimátum para que se case, sino que además se están literalmente comiendo su hacienda. Las leyes de la hospitalidad en la Odisea marcan que cuando alguien era un invitado, era misión de quien lo recibía, fuera deseado o no, fuera un viajero o no, el alimentar. El gran problema es que los pretendientes, que son un buen número de ellos, jóvenes de la aristocracia, segundones, chicos de buena familia que están buscando un futuro en un reino que no tiene rey y cuyo príncipe heredero, Telémaco, es todavía muy joven, esos muchachos están allí desde hace meses e incluso desde hace años y por lo tanto están literalmente comiéndose el ganado y la hacienda que tiene Penélope y que tiene Telémaco. Y yo he escuchado en algunos lugares versiones distintas, pero en principio Ítaca no es un reino rico. ¿De qué se alimentaban los pretendientes? De lo mejor que se les podía ofrecer, principalmente del ganado, de la carne. Por supuesto también había grasa, habría queso, la grasa era muy cotizada, formaba parte de hecho de los sacrificios a los dioses, por supuesto queso, leche, cabras, ovejas, vacas también, higos y todas las delicias y los manjares que nos ofrecen esas islas, el aceite, por ejemplo, ¿no? Y las propias aceitunas, las hojas de parra, toda la delicia de la comida de esa época. Es siempre muy tramposo el fiarnos o el proyectar lo que ahora entendemos por cocina o dieta mediterránea a esa época o incluso a épocas más recientes, porque realmente tomaban y comían unos alimentos muy diferentes a los nuestros en algunas ocasiones y en otros muchos de los que consideramos que están perfectamente integrados no los conocían. Eso yo lo he ido también descubriendo cuando tenía que investigar o tenía que ubicar en determinada época personajes y me daba cuenta de que no sabía qué, literalmente no sabía qué ponerles de comer. Con agua, generalmente hervida o mezclada con otro tipo de infusiones, hierbas o incluso con vino. Con vino y dependiendo de la zona, con cerveza no fallaba, pero a la hora de comer sí que me presentaba dificultades muy, muy distintas. Virgilio, en la Eneida, lanzará una maldición a quienes osan abandonar Troya para buscar una vida mejor, a Eneas y a su hijo y a su padre que perece por el camino, ¿no? La maldición es la de pasaréis tiempos tan duros que os comeréis, que os tendréis que comer la mesa sobre la cual coméis, sobre la cual os alimentáis, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final también les dice que si son capaces de comportarse con un mínimo de decencia y de honradez, pasarán con bien esa prueba. Y así es. Hay un momento en el que el niñito de Eneas se está comiendo por encima de una especie de tortas muy duras de trigo. Os podéis imaginar la calidad del trigo, ¿no? Si en la Biblia aparece el pan ácimo, que no es particularmente sabroso, bueno, pues esto era una especie de tortas medio quemadas. Y encima ponían los alimentos y iban comiendo como si fuera una especie de tortilla, ¿no? Y el niñito de Eneas protesta y dice, ¡buah, nos comemos hasta las mesas!
y en ese momento se dan cuenta de que han logrado salvar lo peor de la maldición, que los dioses no van a castigarles más y que la fundación de Roma, que de eso realmente acaba yendo la Eneida, está más o menos cercana, que encontrarán la tierra en la cual por fin podrán asentarse, ¿no? Eneas se casará con Lavinia y a partir de ahí crearán toda una dinastía y un mundo nuevo. Ese tipo de alimentos los volvemos a encontrar, alimentos sencillos, con una clara distinción entre los de fiesta y los de no, los que pertenecen a las clases altas y los que no, los encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, gran parte de la celebración de la Santa Cena tiene que ver con la última cena que Jesús organiza con sus discípulos. Y a partir de ahí está el pan, el vino, que junto con el aceite y la carne, el pescado también. No olvidéis que hay un momento en el que para paliar el hambre quienes les están siguiendo, Jesús multiplica los panes y los peces, ¿no? Esa idea de nutrir, de lograr dar de comer a todos, de que la comida de hecho no sea únicamente algo físico, sino también algo espiritual, atraviesa prácticamente todo el Nuevo Testamento. Recordad también que hay un momento en el que no solamente es el hambre, sino también es la sed. Hay un momento en el que les dice, por favor, dame de ese agua y así no volveré a tener sed. Y lo que les dice Jesús constantemente a quienes le siguen es, no me estáis interpretando bien, lo que yo os estoy diciendo no es físico. La sed que yo te estoy quitando no es una sed física, es una sed de algo más. Mi reino no es de este mundo. La comida y la ceremonia que yo estoy instaurando no es únicamente el comer pan y es el beber vino. Tenéis que trascender un poco más, tenéis que ir más allá. El cuerpo es únicamente la antesala para algo más grande, más eterno y más santo, ¿no? Y bueno, y de hecho los católicos lo continúan haciendo, continúan comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo cada domingo cuando se consagra y se transustancializa. Bueno, vamos a dar un pequeño saltito, ¿vale? Estábamos más o menos en el periodo de la redacción del Nuevo Testamento. En lugar de irnos hacia esa zona tan oriental como puede ser Judea, vámonos otra vez a Occidente, donde va a aparecer una figura que a mí me fascina como figura histórica y también como escritor, aunque se conserva muy poco del escrito, que es Petronio. Petronio es un personaje, un árbitro de la elegancia, un sibarita, pero también un elegante, una persona que dictaba qué estaba bien y qué estaba mal. Después hubo muchos que le imitaron, sobre todo a partir del siglo XIX y todavía ahora también, ¿no? Y Petronio en un momento determinado escribe un libro que es el Satiricón, es una novela. Y en el Satiricón aparece una escena que es el banquete de Trimalción. En ese banquete nos encontramos con una parodia de cómo era la comida o cómo creían que debían ser los banquetes y la comida en esa época. Estamos hablando de la década del 60 después de Cristo, ¿vale? El reinado de Nerón, donde se cree y cómo se creía que había que homenajear y que había que ostentar el dinero. Era una época de pelotazos importantes. Era una época además en la que todavía el imperio estaba expandiéndose en distintos sentidos, recibiendo muchos impuestos, periodos de hambre, periodos de escasez, que se solventaban muchas veces con regalos reales o regalos de los señores, pan y circo, acordaros, pero también era un periodo en el que todo eso se podía acabar muy bruscamente si el emperador decidía que se había acabado. Es también un periodo en el que poco a poco libertos y gente que ha conseguido comprar libertad o favores obtienen un bienestar económico y eso se nota. ¿Y en qué se nota? Que intentan imitar las costumbres de la aristocracia y también de la realeza. Lejos queda la sobriedad romana en la cual se comía la lechuga como un manjar y en la que se consideraba que un buen romano debía ser necesariamente un estoico que se alimentara con sobriedad, ¿no? Aquí no. En el banquete de Trimalción nos encontramos platos y platos y platos y no solamente un banquete inacabable, sino además con espectáculo. Es decir, hay parafernalia, hay momentos de fingimiento, hay alimentos que se camuflan de otros. Y bueno, la lista da un poco de asco, porque uno de los platos, por ejemplo, son lirones, los de dormir como un lirón, empapados en miel, lenguas de todo tipo de bichos, ruiseñor, flamenco, etc. Y después tenemos cosas dentro de cosas, que es algo que también se va a popularizar a lo largo de varios siglos. Cosas dentro de cosas es que aparecen 3 jabalíes vivos, les dan a escoger uno y hacen el paripé. Casi 5 minutos más tarde sale el jabalí asado ya.
y además muy grueso. Dicen, no ha dado tiempo a asarlo y además no ha dado tiempo a limpiarlo. Y según sajan el bicho, sale del vientre del jabalí salchichas y embutidos y más salchichas y más embutidos. Es decir, algo que Gargantúa y Pantagruel muchos años más tarde en Rabelais valorarían muchísimo, porque es la cantidad, la ostentación, el dinero, ostras por acá, mariscos por allá, percas por el otro lado, lampreas muchas veces alimentadas, según la leyenda, con la sangre de esclavos, ¿no? De esclavos y de prisioneros de guerra. Es decir, ¿qué queréis? Lo tenéis. Es decir, en el banquete de Trimalción aparece de todo. Hay un momento, por ejemplo, en el que discuten dos criados y se rompe una vasija y de esa vasija empiezan también a manar distintas cosas. Y lo divertido es ese concepto de, que yo lo suelo decir mucho, tengo tanta hambre que me comería una vaca rellena de pajaritos, rellena de aceitunas, rellena de anchoas, ¿no? Es decir, es como el juego y la ostentación que, como digo, durante muchos momentos de una gran exaltación de la riqueza y la riqueza vacua, como pasa por ejemplo en Versalles o como después pasará en la llamada riqueza o aristocracia rusa, se volverá a retomar. De hecho, los maestros de ceremonias cobrarán particular importancia a lo largo de esos banquetes, primero porque muchos son nuevos ricos y otros y no saben cómo gestionar o cómo organizar algo similar, y por otro lado porque la propia magnificencia y el propio número de convidados y cómo tratarlos excede a lo que una única persona pueda hacer. Seguro que tenéis además en mente los banquetes medievales, ¿no? Esos banquetes en los que, cuidado, la cuchara se conocía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero el tenedor, y sobre todo el tenedor que no sea para trinchar, se incorpora mucho tiempo más tarde. De hecho, de algunas damas se habla de la delicadeza y de la gracia con la que tienen comiendo con sus blancas manos, ¿no? Y el tenedor supone una incorporación interesante a la hora de partir y de cortar los alimentos. El trinchador y, según qué caso, el propio señor de la casa era el que se encargaba de administrar cuáles eran los alimentos y cuáles eran las piezas más codiciadas a los invitados también de mayor honor. Por cierto, me he olvidado de Ovidio. Ovidio, en un momento, en el arte de amar, no en las Metamorfosis, como he contado en otras ocasiones, recomienda a los amantes que para seducir a las damas lo que tienen que hacer es mojar el dedo en el vino de su copa y trazar algunos poemas encima de la mesa. En fin, la higiene no era necesariamente, ni sigue siendo necesariamente un buen acompañante de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que cuando lo leí por primera vez, que era una niña, me pareció muy sugerente. Ahora se me acerca un mozo a escribirme buenos ojos tienes en el vino, en el mantel de la mesa, y me parece que lo tengo ya calificado, descalificado de por vida. En fin, me imagino que el alimento va sustituyendo otro tipo de apetitos según nos vamos haciendo también más mayores. Pero es curioso, me he acordado de Ovidio porque precisamente en la Edad Media, sobre todo con el Máster de Clerecía, el vino vuelve a tomar una gran importancia a la hora de hablar de la alimentación. El vino estaba considerado un alimento, no una bebida, y de hecho a los monjes se guardan registros en las abadías de cuánto pan se les daba y cuánto vino se les daba. El vino se aguaba. Y además, no, bueno, como digo, se consideraba que se podía tomar casi sin tregua, ¿no? Pero claro, no quiero saber los problemas hepáticos que arrastrarían esos monjes y lo inspirados que estarían para según qué tipo de cosas. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, en pleno siglo XIV, enumera en el ejército de Don Carnal. Ya sabéis que parte del libro El Buen Amor es la disputa entre Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿no? Bueno, pues en el ejército de Don Carnal comenzamos a tener toda una enumeración de alimentos, sobre todo de carnes, muchas de ellas ya en desuso, que es una auténtica mina para quienes quieren organizar cenas medievales o quienes, como fue en mi caso, por ejemplo, para escribir La Flor del Norte necesitaba saber qué era el uso habitual de la comida. El pan se consideraba que era un alimento nutricional por excelencia. De hecho, el pan era la comida por excelencia. Después estaba el vino y después estaba la carne. Y de hecho, esa importancia se revela en que las verduras, las legumbres y otro tipo de alimentos que ahora consideramos esenciales,
ocupan un espacio muy, muy pequeño en toda esa enumeración. Sí había frutas, por supuesto. Las frutas no hay que darlas por hecho porque iban introduciéndose lentamente en Europa. Algunas procedían de Persia, otras venían de China, otras después vinieron por el oeste desde los nuevos reinos descubiertos por España y por Portugal. Sí que había fresas y frutas del bosque. La manzana era muy antigua, pero por ejemplo la naranja no fue popular en España hasta bien entrado el siglo XIII, incluso en algunos sitios el siglo XIV y más adelante, ¿no? Entró por el jardinero del emir de Toledo. Hubo antes naranjas en Sevilla, por ejemplo, que en Valencia, aunque después se implantaron muy rápidamente. Lo mismo pasó con el arroz. El arroz se conocía en la antigüedad, pero tenía sobre todo propiedades médicas. Se extendió muchísimo, muchísimo más tarde, ¿no? Y las lentejas sí, los garbanzos llegaron un poquito más tarde, pero bueno, las legumbres estaban consideradas alimentos de pobre, los potajes que llenaban y que no alimentaban. Como digo, el conocimiento que tenemos ahora de la gastronomía es totalmente diferente. Vamos a dar otro salto grande y llegamos al inicio del Quijote, ¿no? Cervantes, que el pobre debió pasar mucha hambre y muy a menudo, nos habla, cuando nos describe a Don Quijote, ese hidalgo, prácticamente en las primeras líneas del libro, nos cuenta qué es lo que come, ¿no? Nos dice qué es lo que viste, nos dice cómo es su hacienda y dice una olla, más de vaca que de carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino por añadidura los domingos consumían las 3/4 partes de su hacienda. Hay muchísimas recetas y muchísimos usos alimentarios a lo largo del Quijote, ¿no? Pero lo que podemos encontrar ya en esa primera descripción es, para quienes estaban en la época leyendo, ya sabían perfectamente en qué lugar de la hidalguía se encontraba Don Quijote, o Alonso Quijano en este caso, ¿no? El palomino era la paloma, que era un manjar reservado los domingos. Los viernes se guardaba vigilia y por lo tanto se tomaba lentejas en una señal de humildad. Los duelos y quebrantos, por cierto, yo no sabía de dónde venían, porque en algunos lugares son salados y son alimentos de un tipo y en otros se consideran de otros. Los duelos y quebrantos, según he leído hace relativamente poco, eran las reses que estaban atacadas, o sea, que se podían aprovechar, pero que habían sido atacadas por los lobos, por ejemplo, por perros salvajes, o que se habían despeñado. Por eso era un duelo o un quebranto, se habían roto y eran por lo tanto más baratas que el ganado que se consumía, que se había matado en casa o que había destajado un carnicero. Los duelos y quebrantos de vez en cuando, el salpicón por las noches, y la olla tenía un poquito más de vaca, que era más cara, que de carnero. Sancho Panza, ese glotón que en un momento determinado habla de lo que le gusta comer y de lo que quiere comer y demás, va a poner el contrapunto del otro tipo de las comidas, sobre todo la olla podrida, que era una olla en la que cabía todo y en la que se podía echar. Y de hecho, cuanto más se le echara y cuanto más cociera y más tiempo estuviera, como diría mi padre, cuando los sabores dejan de distinguirse y todo está bien tamizado y bien sazonado, más sabrosa estaba, ¿no? Os recomiendo, si os interesa el tema, que echéis una ojeada a los muchos estudios que hay sobre Cervantes, sobre el siglo de oro en particular y la relación con la comida y con el hambre, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, en el que Don Quijote, que está en una especie de duermevela, comienza en una bodega, comienza a cuchillar odres de vino. Y él piensa que está empapado en sangre, él cree que está machacando a los gigantes que siempre le estaban persiguiendo, ¿no? A los enemigos y a los ogros. Sin embargo, lo que ha logrado o lo que ha hecho ha sido, aparte de cargarse la producción vinatera de la zona, es él mismo acabar empapado en vino. Y la propia Dulcinea, hay un momento en el que se transforma en Aldonza en una aldeana cuyo aliento huele a ajo y a cebolla, ¿no? Es decir, las cebollas, como luego dirá Miguel Hernández en La nana de la cebolla, ha sido la alimentación básica y muy pobre y muy poco valorada durante mucho tiempo de gran parte del pueblo. Pero si vamos a hablar de hambre, nadie habla de hambre. Tendremos que encontrar en el siglo XIX a Charlotte Bronte o al propio Dickens. Nadie habla del hambre como Quevedo. En el Buscón, en el momento en el que el Domine Cabra
mata de hambre a los pobres estudiantes, que es la pesadilla recurrente de toda madre cuyo niño o niña se le fuera de Erasmus, ¿no? Ahí las perlas, las exageraciones, la manera en la que nos habla de cómo el Domine Cabra espanta el fantasma de ser un cristiano nuevo, de ser poco fiel a la religión vieja, asomando así, asustando un trozo de tocino, metiéndolo en el agua, hirviéndolo, ¿no? Con lo que se suponía que ella bautizaba el caldo, y los pobres estudiantes que son liberados en extremis y a los que hay que poquito a poco ir reconstituyendo con sopas de almendras y con pocos dulces, porque el hambre que han pasado ahí es de no olvidar. Yo creo que nos divierte si entramos en el juego y también nos conmueve, ¿no? Quevedo tiene ese punto. A mí hay veces, yo tengo relaciones muy encontradas con él, depende también de qué esté leyendo, porque es capaz de lo más sublime y también es capaz de lo más repugnante. Hay escenas en las que yo no puedo continuar leyendo. La de los escupitajos me pone, también en el Buscón, me pone de los nervios, y sin embargo hay otras en que precisamente revela muy bien cuál era aquella realidad y cuáles eran los tabús y los miedos que todos ellos tenían, ¿no? Fijaros, por ejemplo, perdón, estoy hablando y fatal, que la presencia del hambre también es una constante en el Lazarillo. En el Lazarillo nos encontramos no solamente con el vino, sino también con el hidalgo que sale a pasear y que sale con un palillo para fingir que ha comido. Y en lugar de dar de comer al niñito que tiene a su servicio, es el niño, el pobre Lázaro, el que tiene que alimentarlo. Y lo alimenta pues con lo que pilla, que a veces es tripas de carnero y uña. Y él llega incluso a decir, oh, ¿es uña de vaca? Uf, te puedo decir que no hay faisán ni perdiz que mejor me sepa. Por lo menos no es mezquino. Entonces el pobre Lázaro hay un momento en el que le diga, pues siéntese, por favor, no haga ningún tipo de... acompáñeme a comer. Y el pobre hidalgo hace la primera comida que posiblemente habrá tenido ocasión o acceso en varios días, quitándosela al niño al que tenía que mantener. Cuánta hambre han debido pasar nuestros antepasados, qué obsesión para que ocupara los maravillosos bodegones de todo el barroco, para que nos hablaran de la evocación de los alimentos a través de historias y a través de coplillas, para que se hablara de la gordura como sinónimo de belleza. Y qué poco hemos valorado, en qué poco tiempo hemos olvidado qué significaba el hecho de tener hambre, ¿no? Hay todo un recorrido artístico delicioso en ambos sentidos por los bodegones desde la época romana, los que aparecen en los frescos de las villas romanas o en Pompeya, tan hermosos y tan bien perfilados, hasta los contemporáneos, ¿no? Los que, por ejemplo, podéis encontrar firmados por Antonio López. En algunos hay más flores que frutos, en otros hay más carne, pero casi todos nos hablan de esa veneración, de esa sensación de la comida y de la alimentación como algo cuasi sagrado, y que yo creo que no debemos olvidar. Por algo se sigue bendiciendo el pan, por algo antes de comer en un momento determinado se da gracias por esos alimentos y por quienes nos han conseguido, por quienes han trabajado muy lejos o muy cerca para obtenerlos. He hablado muy por encima de Charlotte Bronte. Charlotte Bronte en Jane Eyre nos habla de una niña que está en un espantoso internado para hijas huérfanas de clérigos pobres, y las matan de hambre, hasta el punto de que, bueno, a veces les dan un poco de pan y mantequilla para merendar, porque el guiso el estofado que les han preparado estaba quemado y es incomible. Y hay un momento en el que la propia Jane Eyre, que es pequeña y bajita y flaca y fea, acaba enfrentándose a quienes intentan hacerle comer eso, y dice que no es humano, que no pueden tratarlas así, que no pueden considerar que las niñas no tienen, que necesitan ejercicio, que necesitan aire puro, que necesitan comida, que necesitan amor, y nada de eso se les está dando. Yo creo que además esa reclamación, como casi todas las que hace Jane Eyre, es más interesante que la que hará David Copperfield o cualquiera de las que hace Dickens. Dickens pasó necesidad cuando era niño. A su padre lo encerraron por deudas y vivió durante algún tiempo en la cárcel. En aquellos momentos la familia del preso podía acompañarles, dependiendo de los delitos, podían acompañarles en la cárcel. Y al niño lo pusieron a trabajar en una fábrica de betún. Y no solamente pasaba hambre, sino vergüenza y la sensación de que toda su familia eran unos irresponsables, mientras que él hacía lo que podía por sobrevivir. Y esa escena en la que el niñito retratado por
por Dickens, dice: Señor, puedo comer más, tengo hambre, tengo hambre. Es precisamente un eco dolorosísimo y que yo creo que nos pone a todos en guardia del propio Dickens y de lo que nunca deberíamos tolerar, ¿no? Que un niño, que una niña pase hambre si nosotros podemos remediarlo. Hambre y mucha se pasó en Irlanda durante parte del siglo XVIII y el siglo XIX. Irlanda fue una nación, como Polonia, muy maltratada por quienes la conquistaron, pero en el caso del siglo XIX, las oleadas de hambruna de la patata fueron particularmente crueles porque nos indicaban una cosa. Irlanda era una zona particularmente, a ver cómo os digo. Si habéis visitado Irlanda, es fértil, pero tiene zonas de una gran aridez. Por ejemplo, tiene páramos, tiene montañas, no colinas, pero sí que, o sea, no montañas, pero sí colinas, en las cuales a veces no se puede cultivar. Es muy buena para criar ganado, sobre todo ganado lanar y vacuno, porque llueve mucho. Hay unas corrientes del Atlántico que hacen que los pastos sean excepcionales. Pero el gran problema era que todo ese tipo de producción era enviado a Inglaterra. Inglaterra había conquistado Irlanda, la había dividido entre los señores que en aquellos momentos tenían privilegios, y lo mismo que pasó entre las Islas Canarias Mayores y las Islas Canarias Menores, lo tenían como un campo de explotación. ¿Cuál era el resultado? Que los campesinos cultivaban, pero no comían de lo que cultivaban, y criaban ganado, pero no comían de él tampoco. Y al final acababan teniendo un pequeño huertecito en el que sobre todo cultivaban patatas traídas de América, porque las patatas necesitaban poco cuidado, eran muy nutritivas y además no las querían los ricos. Y por otro lado tenían también un pequeño un corralito donde tenían algunas gallinas o lo que fuera. ¿Qué ocurrió? Años de malas cosechas, sobre todo de mucha lluvia, en los que se pudre la patata. Y aunque continúan exportando sobre todo cereal y animales a tierra firme, o sea, a la isla mayor, es decir, a Inglaterra, el gran problema está en que ellos, su alimento principal se ha podrido y no pueden comerlo. Y además las consecuencias que tiene el comer algo prohibido son terribles. Entonces, en el inconsciente colectivo irlandés e incluso el americano, está muy presente la idea de la hambruna. Por cierto, en Fuerteventura, que es algo que yo reflejo en Soria Moria, me hablaron de historias de hambrunas parecidas, en este caso generadas por el trigo y por las sequías, ¿no? Cada X años de magníficas cosechas en Fuerteventura llegaba años de sequía y no les permitían consumir lo que ellos producían, entonces incluso morían en aldeas enteras. Si queréis leer El viaje de la estrella del mar, de Joseph O'Connor, un autor irlandés contemporáneo, refleja de una manera fantástica no solamente cómo se llevó a cabo la hambruna, cómo los dejaron además morir porque consideraban que era una clase inferior, sino también pone en contexto algunos de los comentarios que, por ejemplo, hizo en su momento Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, acerca de cómo arreglar el problema irlandés. El problema irlandés se arreglaba ni más ni menos, como tenía muchos hijos, comiéndoselos, ¿no? Así arreglaban dos problemas de un tiro: la demografía por un lado y por otro lado el problema del hambre. Fue terrible todo ese siglo para Irlanda, y como digo, ha generado además una relación muy peculiar con la propia comida, con la relación gastronómica. Y en 1719, en el siglo XVIII, nos encontramos con un texto muy conocido que nos habla de cómo sobrevivir frente al hambre, pero en este caso en una isla muy lejana, que es Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, en el que un náufrago, valiéndose de su inteligencia, de sus manos y de sus propios medios, logra crear todo un pequeño mundo en miniatura, con explotación de ganado, con explotación de trigo, con las semillas con todo. Tiene acceso a la caza, tiene acceso a... Se monta un rancho el hombre, ¿no? ¿Por qué es interesante ver esa propuesta de Robinson Crusoe? Porque Daniel Defoe ahí nos cuenta que si uno es pobre y si uno pasa hambre es porque no tiene recursos. Cualquier ser humano civilizado y que pertenezca además a la civilización puede hacer lo de Robinson Crusoe.
Por lo tanto, vuelve a reforzar esa imagen muy clasista y además muy cruel respecto a quienes no tenían ninguna posibilidad de conseguir eso, porque ni las herramientas les pertenecían. Tenían que, o sea, la tierra estaba sobreexplotada, estaba en una situación de minifundio de la cual no se podía salir, ¿no? No solamente habla de Irlanda, también habla bueno, pues de una visión muy productiva, muy contemporánea, ¿no? En ese sentido de que tienes lo que te mereces y si eres pobre es porque te mereces ser pobre. En fin, un poco antes habíamos tenido una obra fundacional respecto a todo lo contrario, respecto a la gula y respecto al exceso en la alimentación. El cocinero francés, de un autor chef llamado La Varenne. En 1658 aparece este libro que está considerado fundacional para la cocina francesa en particular. Hay muchos manuales que nos hablan de cómo preparar la comida, de cuál tiene que ser el orden adecuado, de si hay que emplear manteca o hay que emplear mantequilla. Por supuesto, el aceite de oliva pues, estaba muy devaluado en aquellos momentos, ¿no? Pero yo os voy a citar particularmente dos, que son muy diferentes y que me parecen una delicia. Uno de ellos es la fisiología del gusto de Brillat-Savarin, que aparece en 1826. A él le quedan solamente 4 meses de vida y nos hace todo un compendio y todo un recorrido del gourmet e incluso del glotón, en este caso de una aristocracia, clase alta, clase media alta, que oscilaba dependiendo de qué cargo pudiera tener, ¿no? Que tenía acceso a la comida en abundancia y sobre todo que quería comer lo mismo que se había comido durante la época dorada francesa, que ellos identificaban con el Rey Sol, ¿no? con Luis XIV. Savarin, como digo, ha leído los textos fundacionales de un par de siglos antes y él nos va hablando de distintas costumbres. Le da mucha importancia a la caza, le da mucha importancia a la volatería, ¿no? A las aves, y le da mucha importancia a las ostras. Eso es señal de buen gusto, me encanta. Y nos habla de que en los viejos buenos tiempos la gente comía gruesas de ostras. ¿Qué es una gruesa? 12 docenas. 144 ostras, que era lo que se metían de aperitivo. No os penséis que después eso perdonaba el resto de los platos. Nos hace también menús, dependiendo de cuáles sean los ingresos que tiene cada uno. Bueno, los menús son delirantes. 12 platos, 15 platos. Y es muy gracioso porque hay un momento en el que define a los auténticos comensales, a los gastrónomos, los divide en 4 grupos. Y uno de ellos son los literatos. Y dice, en la época de Luis XIV, los literatos se daban más bien a la bebida. Y tenemos muchas pruebas de ello. En cambio, en la actualidad, los buenos escritores han desarrollado un gran gusto por la gastronomía, de lo cual salimos todos beneficiados. Podéis imaginar lo que podían pimplar los escritores, poetas y dramaturgos de la época del Rey Sol para que eso lo dijera el bueno de Savarin, que bebía y comía como, no voy a decir como un cosaco, sino como un buen gastrónomo. Es muy interesante porque además habla también de la cura contra la obesidad y también a favor de la obesidad, que será algo que en muchos casos se continuará recogiendo en libros posteriores, ¿no? Voy a dar nuevamente un salto importante para hablar de la moda que en los últimos 20 años del siglo pasado tuvieron o se desarrolló respecto a los libros que hablaban de comida, sobre todo novelas que hablaban de comida y que describían con mucho detalle qué era lo que se comía desde una manera mucho más emocional y menos física. Esa corriente es muy posible que se iniciara con un relato de Isaac Dinesen que se llama El festín de Babette, que se publicó en 1950, pero que a su vez habla de una cocinera cuyas circunstancias se dan en 1871. Entonces, lo que hace Babette en agradecimiento por el pueblo que la ha acogido es cocinar el más magnífico, el más esplendoroso de los banquetes que os podáis imaginar. Y en una sociedad calvinista y estricta como es esa en la que se desarrolla la historia, de pronto el banquete lo que les abre es todos los apetitos que estaban durante mucho tiempo ocultos y silenciados, ¿no? Del festín de Babette se rodó una película en 1987 y fuera por esa película o fuera por otras razones, el caso es que eso lanza una especie de carrera y de competición por varios libros que hablarán de comida y de la relación con la comida. Uno de ellos se publica muy poquito después, en 1989,
por una autora mexicana llamada Laura Esquivel, como agua para chocolate. Como agua para chocolate, que nos habla de Tita. También tendrá luego un diario de Tita y el recetario de Tita, ¿no? Tiene la peculiaridad de que nos incluye también las recetas. No sé si recordáis las codornices con chocolate y con pétalos de rosa, que despierta todo tipo de deleite erótico también de los protagonistas, ¿no? El gran mérito que tiene como agua para chocolate es que las emociones que tiene la cocinera, en este caso Tita, se trasladan a los comensales. Y eso es lo que en un momento determinado hace que ella pueda expresarse, porque está en una sociedad en la que es la hija menor, no va a poder casarse, tendrá que cuidar de su madre y lo único que tiene para comunicarse es la comida. Y quién sabe si relacionado con eso o no, Joan Harris publica en 1999, si no me equivoco, Chocolat, ¿vale? Que después será llevada al año siguiente, en el año 2000, la interpretará Juliette Binoche y el actor es este chico tan majo, Eduardo Manos Tijeras. Bueno, pues Chocolat nos habla de una confitería que también transforma cuál es la vida de quienes comen y de quienes giran alrededor de la confeccionería, ¿no? de la chica que es capaz de manipular la repostería y el chocolate con tanto afán. Me dejo muchos libros y me dejo muchos textos que querría repasar. Uno de ellos para mí es particularmente querido. Es un recetario, pero va más allá del recetario. Es una historia también de la cocina y una historia de la historia, que es la cocina gallega de Álvaro Cunqueiro, que aparece en 1973, un año antes de que yo naciera, y comienza a distinguir, por ejemplo, etapas distintas. La cocina de los monasterios, la cocina de los pazos, y habla, por ejemplo, de qué ocurría cuando el trigo no era abundante y por lo tanto era la castaña o la bellota la que servía como fuente prima. Nos habla también bueno, pues de una historia muy lejana y muy cercana a la vez de lo que ha sido la gastronomía en la península, ¿no? Que dividimos además por áreas muy marcadas, la mediterránea y la norteña, y también la interior, o sea, la del este y la del oeste. Tenemos y gozamos de una riqueza extraordinaria a la hora de degustar esos platos, y ha habido además en los últimos tiempos un gran resurgir de la cocina tradicional y de la cocina sencilla. Eso hace que también nos apetezca hablar de ello y nos apetezca escribir sobre ello. La comida tiene la capacidad simbólica de evocar y de consolar. El primer alimento, que es la leche materna, es aquello que nos permite salvarnos y que también a través del amor, del afecto y del calor nos permite relacionarnos con el mundo, ¿no? Y yo creo que nos esperan, después de los últimos años en los que cada vez sabemos más de cocina, cada vez sabemos más de nutrición y cada vez sabemos más de qué es lo que necesitamos y queremos, nos esperan todavía no solamente ensayos y recetarios, sino que también nos esperan grandes reflexiones acerca del mundo de la cocina y los platos empleados como una metáfora, empleados como un símbolo, empleados incluso como personaje. Y espero que con este breve repaso intenso y apresurado a través de la cocina, del estómago, de los ojos que comen más que el estómago y de las letras, os podáis dar por satisfechas.